Quiero invitar al doctor Antonio Trujillo Calero. Permítame hacer una breve semblanza de este destacado profesional del área contable. Es un quiteño ecuatoriano, máster en Administración de Negocios de la Universidad de Indoamérica, posee el título de doctor en Contabilidad y Auditoría de la Universidad Central del Ecuador. Actualmente es docente en varios programas de posgrado de importantes universidades del país. Es socio de la firma de auditoría denominado TC Audit Compañía Limitada, firma miembro de Nexia Internacional. Es presidente del directorio de Colegios de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador. Se ha desempeñado en largos cargos directivos. Como expositor ha diseñado y dictado seminarios en Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Panamá, con temas relacionados a la auditoría, contabilidad, impuestos, precios de transferencia, implementación de las NIBs completas y para pymes. Participó como expositor en talleres organizados por el Centro Interamericano de Administración Tributaria, CIAT, y el Servicio de Rentas Internas del Ecuador, SRI. Participa activamente en talleres de formación realizados por CRECER, que son auspiciados por el Banco Mundial, BID, la Fundación NIB, AIC y la IFAG, capacitador permanente de las escuelas de NIB y experto tributario, seminarios dictados por el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador. Ha sido profesor invitado para diplomados en NIB organizados por la Universidad Javeriana de Colombia y Nexia. En la parte académica, cuenta con certificaciones de la Asociación de Contadores Públicos en NIB completas y es docente en programas de posgrado y pregrado en varias universidades del Ecuador. Docente de varios cursos como de la Escuela de Expertos Tributarios en el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha. Docente de cursos de NIF completas y NIF para pymes. Es el doctor Antonio Trujillo Calero, que en esta mañana abordará el tema las NIF en cierre de año con efectos COVID. Discúlpeme, doctor, queremos recalcar que, por favor, la participación como conferencia será de 35 a 40 minutos para poder dar oportunidad a las diferentes inquietudes que tienen los participantes. Doctor, bienvenido, buenos días. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Para mí es un honor realmente poder participar de este tipo de eventos. Quiero felicitar a los organizadores, a la Universidad de las Fuerzas Armadas, sede La Tacunga. Quiero felicitar a su señor rector, el coronel Roberto Jiménez, al señor director de la sede de La Tacunga, coronel Dielo Jiménez, y a todos los maestros que acertadamente han tenido en bien en realizar este evento. También felicitar al expositor anterior, realmente una brillante exposición. Felicitaciones, doctora Carmen Verón, muy interesante el tema. Yo considero que si hay algo que le falta a nuestros países, sin duda alguna, es la investigación. Yo creo que las universidades debemos promover la investigación contable, yo digo, desde las bases, desde los chicos que recién ingresan a formarse en las aulas. Ya debemos estar promoviendo que hagan investigación en todas las áreas, no solo en investigación contable. Deberíamos hacer cada año un concurso anual de investigación contable solo de los chicos de las universidades que están cursando. Y por qué no también hacerlo a nivel ya de los profesionales, que es lo que tanto nos hace falta. Yo quiero empezar un poquito hablando de los antecedentes, de qué es lo que ha pasado, y sobre todo en este año que cerramos hace poquito, que es el año 2020, y que todavía nos encontramos la mayor parte de entidades en proceso de cierre. Sin duda, a finales del 2019, ya hace algún largo tiempo, apareció en China este virus mortal. O sea, nadie se imaginó en su momento que podía causar tanto daño. Hoy ya vemos que las consecuencias, no solo para la salud humana, sino para la economía de muchos países y de muchas organizaciones, ha sido fatal. Pero claro, como vivimos en un mundo globalizado, sin duda alguna el COVID es un virus que tenía que globalizarse rápidamente y pasó de la China a Europa y de Europa a América. Y claro, esa expansión originó que muchas economías no solo caigan en depresiones, no solo, entren en recesión, sino que algunas economías definitivamente se deprimieron totalmente.
lo cual afectó de una manera, yo diría, muy negativa a muchas empresas. Sí, ¿qué es lo que hicieron algunos países? Algunos países decretaron cuarentenas que fueron rígidas. En el Ecuador vivimos una cuarentena muy rígida, en donde por algunos meses, o sea, las actividades fueron solo las esenciales. Y de a poquito, bueno, fuimos saliendo de esta cuarentena y retomando nuestras actividades. Hoy vemos ya que otros países europeos en América han retomado las cuarentenas. A pesar de que han empezado con procesos de vacunación, siguen retomando cuarentenas para evitar mayores contagios y mayores muertes de su población. Pero ¿cuáles son los principales impactos que generaron esta crisis? O sea, ¿cuáles fueron los impactos que estas crisis generaron, sobre todo en las organizaciones? Bueno, hay muchas compañías que con la cuarentena tuvieron que cerrar puntos de venta. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tuvieron imposibilidad para poder transferir, para poder hacer negocios, para poder prestar servicios. Se produjeron cierres de puntos de venta importantes. Claro, la cuarentena trajo, por otro lado, paras del personal, imposibilidad a que puedan hacer algún trabajo. Y de a poquito fuimos implementando lo que estamos haciendo hoy, dictando una conferencia a través de una herramienta tecnológica como es el Zoom. Pero en un inicio el Zoom como que no lo entendíamos bien. Entonces, hay muchas personas de muchas empresas que tuvieron que pararse y no se podía producir. Como consecuencia de estas paras de personal se cerraron procesos de producción y desde luego, si es que no puedo comercializar, si no puedo producir, no puedo generar ingresos, entonces los recursos financieros de a poquito se fueron agotando y la iliquidez se empezó a sentir en los diferentes, en los diferentes, en las diferentes entidades. Algunas empresas empezaron a tener dificultad para obtener financiamiento. Si ya nadie quería ofrecer financiamiento, todo el mundo quería que las operaciones se realicen en efectivo por la necesidad de liquidez. Se presentaron problemas en la cadena de distribución. Desde luego, como consecuencia, los planes comerciales no se cumplieron, hubo baja en los ingresos y los planes de crecimiento de muchas compañías se fueron truncados. Claro que en medio de la pandemia hay entidades que experimentaron crecimientos importantes. Sí, yo diría que los laboratorios farmacéuticos vendieron más y están vendiendo mucho más. Siempre yo digo en crisis sanitarias los que más van a vender van a ser los laboratorios. Quienes venden tecnología también experimentaron crecimientos importantes, pero la mayor parte de industrias se vieron muy afectadas. Variabilidad en los precios de los instrumentos financieros, una afectación en industrias claves, por ejemplo, que en el Ecuador se han visto súper afectadas, como el turismo, por ejemplo, los hoteles, las tiendas, quienes comercializan vehículos. Yo creo que hemos visto afectaciones tremendas. O sea, y el turismo no creo que se pueda recuperar todavía ni en el mediano plazo. Son afectaciones muy grandes que han experimentado. Pero todos estos efectos que causó el COVID, lastimosamente, no solo a la salud de las personas, sino también a la economía, generaron en las empresas ya algunos impactos que se pueden y se empezaron a sentir. Y que claro, hoy yo diría que de alguna manera nos están complicando un poquito este cierre de año. Yo digo, este cierre de año es diferente. Sí, este cierre de año necesitamos realizar como contadores, como auditores mayores pruebas y tenemos que prestar especial atención, ¿sí?, a estos efectos que reciben los estados financieros como resultado de esta crisis. Y yo digo, ¿y por qué? Porque eso eran inevitables. Y debemos recordar algo, que los estados financieros tienen como propósito una presentación razonable. Razonable quiere decir que no deben contener errores materiales ni sesgo y perjuicio. Si queremos estados financieros para tomar buenas decisiones, entonces tenemos que buscar la transparencia, la razonabilidad. Y si yo tengo que reconocer una pérdida como resultado de uno de estos eventos COVID, entonces lo tengo que hacer. Recuerde que las pérdidas no se pueden diferir. Impactos en los estados financieros, bueno, la primera, iliquidez, déficit en el flujo de caja. De pronto el flujo de caja se convirtió en el rey de la película. Pero claro, empezamos a sentir ya deterioro en las cuentas por cobrar. Ya el tema de la valoración de las partidas por cobrar en la fecha del balance se tornó un asunto crítico.
Bueno, y aquí tenemos dos visiones que las vamos a hablar un poquito más adelante. Una visión que nos habla la NIP para pymes, de un modelo de pérdida incurrida, y una visión que nos habla las NIP full, con un modelo de pérdida esperada. Entonces, aquí el tema del deterioro en cuentas por cobrar, inevitable. Hay muchas compañías que cerraron sus puertas, hay muchas compañías que entraron en default, dejaron de pagar, y claro, no solo entró en default las compañías del sector privado, también el Estado también empezó a sentir problemas de liquidez y ha retrasado los pagos a muchas empresas y todo va en cadena. Si yo no te pago, entonces el otro tampoco paga y la cartera se torna un problema. Deterioro en inventarios. Sin duda alguna, la valoración de los inventarios en la fecha del balance también se torna un asunto crítico. Hay muchas compañías que al terminar el año 2019 se encontraban sobreestoqueadas de inventarios, por ejemplo, vehículos, sí que tenían que ser comercializados en este 2020, pero claro, las bajas en vehículos bajaron considerablemente, las bajas de repuestos bajaron considerablemente, algunas se estoquearon con ciertos inventarios tecnológicos que no pudieron ser comercializados y otras tenían inventarios perecibles que tampoco pudieron ser distribuibles. Entonces yo digo, el tema de deterioro en inventarios también es un asunto para la contabilidad financiera que debe ser tomado en cuenta en este cierre tributario, en este cierre financiero de este año 2020 que acaba de terminar. Desde luego, las pérdidas no solo podíamos esperar encontrarlas en cuentas por cobrar en inventarios, también vamos a encontrarnos pérdidas numerosas en proyectos de construcción o de servicios. Yo digo, yo tenía ya todo un equipo de trabajo, toda una inversión hecha, tenía alquilada maquinaria y de la noche a la mañana se paró todo. Y claro, yo había hecho alquileres muy, muy importantes. Había invertido en recursos muy importantes y hoy tuve que parar, la construcción se paró, muchas actividades se quedaron ahí. Pues claro, los efectos de esas pérdidas onerosas, sobre todo en proyectos de construcción grandes, van a ser significativas. Y hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Las penalidades, si por no cumplimiento en los términos contractuales y desde luego los incrementos en costos como resultado de estas paras onerosas. Y liquidez en el flujo de caja, un tema crucial hoy es el del valor razonable, ¿sí? La determinación del valor razonable es muy importante para el intercambio de las transacciones y para la medición en la fecha de balance de aquellos activos y pasivos que se midan a valor razonable. En muchas compañías también experimentaron esto, una reestructuración laboral. Es penoso decirlo, pero hay compañías que dijeron, vean, yo no voy a aguantar a este ritmo de pandemia, a este ritmo de trabajo parcial. Entonces, si quiero sobrevivir, vamos a tener que hacer una reestructuración, vamos a tener que hacer reducciones de personal. Y yo creo que en esta crisis, nos guste o no, hay muchas personas que han perdido sus empleos y hay muchas compañías que se han reestructurado totalmente. Y desde luego, el Estado ante la necesidad de recuperar recursos para poder solventar esta crisis y ante la falta de créditos de los multilaterales o la demora de estos créditos de los multilaterales para poder solventar la crisis, también atacaron con impuestos, contribuciones. Y hoy estamos hablando también de algunos impuestos que inclusive están pensando en que son inconstitucionales. Pero bueno, o sea, ya están ahí. Deterioro de activos no financieros, la determinación de valor recuperable de los elementos de propiedad, planta y equipo y activos intangibles es muy importante. Yo digo, hay inversiones enormes en activos fijos y de la noche a la mañana estas inversiones no están generando ningún ingreso. Entonces yo creo que hoy más que nunca, en algunos casos, muchas compañías van a tener que entrar a determinar cuál es el importe recuperable de esas inversiones y determinar si es que existen o no pérdidas que se tengan que registrar. Desde luego, muchas compañías experimentaron problemas para continuar como negocio en marcha, pero bueno, yo digo, en la medida de lo posible, la mayor parte de empresas que estamos hoy sobreviviendo y estamos en pie, de alguna manera nos reinventamos, como todos. Las universidades nos reinventamos, buscamos la manera de dar clases, las empresas se reinventaron, buscaron la manera de prestar su servicio, de transferir sus bienes, inclusive como gremio contable, como Colegio de Contadores Públicos de Pichincha, el Ecuador, que somos el gremio más grande que existe en el Ecuador. Somos quienes representamos a IFAG, a CILEA, a AIC.
también tuvimos que reinventarnos y tuvimos que hacer todo desde hoy ya electrónicamente. El reinventarse fue lo que nos mantuvo en pie, sin duda alguna. Claro, también hay que tomar en cuenta que hay muchas compañías que incumplieron contratos. Yo digo, el tema contractual es tan importante, no solo por lo que nos dice NIF 15 o lo que nos habla NIF 9, no, yo creo que el tema contractual, en este tema de pandemia, cuando estamos haciendo el cierre, tenemos que mirar muy bien los contratos, los que hemos firmado, tanto con proveedores como con clientes. Bueno, ahí hay que hacer análisis de coberturas, seguros existentes, los contratos de arrendamiento. Recuerden que el Ecuador en el año 2019 empezó a aplicar la NIF 16 y en el año 2020 caímos en esta pandemia del COVID-19 y se generaron, yo digo, impactos importantes en los arrendamientos que ya teníamos firmados y se generaron muchos cambios. Ya existió la incertidumbre de cómo vamos a tratar esos cambios en esos contratos de arrendamiento, esos descuentos que estamos recibiendo parcialmente por un tiempo. Bueno, por suerte ya la NIF nos dio la alternativa de qué hacer. Y hoy ya se está planteando inclusive una nueva reforma, la NIF 16. Disminución en los ingresos, probabilidad de descuentos, devoluciones. Yo creo que si hay algo que han experimentado muchas compañías, sobre todo que venden bienes, inclusive algunas que prestan servicios, son los famosos descuentos, devoluciones que se han generado por aumentos de la crisis. Sí, yo creo que los descuentos son muy convenientes. Si quieres que te siga comprando, necesito más descuentos. Y desde luego, si no puedo vender, qué pena, te devuelvo el inventario. Entonces yo creo que la probabilidad de descuentos, de devoluciones, se han visto incrementando. Yo creo que el tema de aplicación de NIF 15, aplicando lo que se conoce como precio variable de la transacción, o aplicando la sección 23 de la NIF para pymes, evaluando la probabilidad de cumplimiento de los contratos, entonces es muy importante hoy. Pero ¿qué hacer para un buen cierre de año? Yo creo que esto es un aspecto importante. Primero hay que elaborar un plan estratégico que nos permite evaluar todos estos impactos que hemos hablado, producidos por el COVID. Y sobre todo, yo creo que un asunto crítico ahorita en este cierre, sin duda va a ser la medición en la fecha del balance de los activos y pasivos. O sea, vamos a tener que hacer las pruebitas que hacíamos todos los años por aplicación de la NIF, pero con mucho más cuidado. Algunos puntos relevantes que tenemos que considerar, bueno, primero que en el Ecuador todas las entidades y sujetos obligados a llevar contabilidad deben aplicar NIF Full o NIF para pymes, excepto aquellas entidades bajo control de la Superintendencia de Bancos y SED. Yo creo que con el último cambio normativo que dio el fisco ecuatoriano, el Servicio de Rentas Internas, hoy yo diría ya solo un 3%, no creo que sean más allá del 3%, de las compañías no están aplicando NIF. ¿Quiénes son los que faltan aplicar NIF? Los bancos, que yo creo que ya deberían entrar, y las compañías que están bajo control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que también ya deberían dar ese paso y adoptar la NIF para pymes como base para las contabilidades que realizan estas entidades. Yo creo que en el Ecuador ya es hora de que hablemos todos el mismo idioma. No puede ser de que quienes estamos bajo control de la super de compañías apliquemos NIF. Y ahora quienes estamos bajo control directo del Servicio de Rentas Internas apliquemos NIF. Entonces yo creo que ya es hora que en el Ecuador se hable un solo idioma. Recuerde que en Ecuador la contabilidad se lleva bajo la norma financiera y el objetivo de la NIF es obtener estados financieros razonables que reflejen realidad financiera y económica. Eso es muy importante. Las NIF establecen que las transacciones deben reflejar la esencia y realidad económica. Recuerden que la contabilidad no se lleva en el Ecuador bajo la norma tributaria. Recuerden que la base de la tributación, y eso nos dice el mismo fisco ecuatoriano, ¿sí?, es la NIF. En el Ecuador no tenemos dos contabilidades, una para propósitos tributarios y otra para propósitos financieros. En el Ecuador tenemos una sola contabilidad. Y los resultados de ese ejercicio económico, los resultados de esa contabilidad son la base de los impuestos en el Ecuador. Entonces, quien no aplica NIF, entonces tampoco está aplicando de forma adecuada la norma tributaria. Para la tributación, las NIF son muy importantes. Las NIF no permiten el diferimiento de activos, pasivos, ingresos, costos y gastos. ¿Sí? O sea, la aplicación del principio del devengado para esta norma contable es muy importante. O sea, ya no podemos decir, ok, necesito generar resultados positivos, entonces
voy a reconocer gastos de este ejercicio, los voy a transferir al siguiente. O tengo un ingreso muy alto, así que parte de los resultados de los ingresos de este año los voy a registrar en el siguiente. No, no. En la NIF ya no se puede hacer eso. ¿Sí? Esa es una contabilidad que ya no está permitida. Recuerde, hoy la contabilidad se lleva bajo principios. Aplicamos este principio universal que se llama devengado, y las transacciones y hechos económicos se reconocen cuando suceden y se registran en los ejercicios que se relacionan, independientemente de cuándo se pague o cobre el efectivo. El principio del devengado está consagrado en la ley tributaria, ¿sí? Porque el fisco, ¿qué le interesa? Más recursos. Entonces, si usted decide no aplicar el principio del devengado de forma adecuada, entonces la consecuencia ya no es solo financiera, la consecuencia, recuerde, va a ser tributaria. Temas fundamentales que debemos considerar. Primero, debemos conocer un poquito el marco conceptual. Hoy tenemos un marco conceptual que está reformado, un marco conceptual que incorpora temas muy importantes, que yo digo ha simplificado ciertos conceptos, por ejemplo, como qué es activo, qué es pasivo. Es un marco conceptual que también ya nos dice cómo deberíamos valorar, cómo deberíamos medir las transacciones. Yo creo que como profesionales, lo primero que debemos tener claro es esos principios fundamentales que están contenidos en el marco conceptual para quienes aplican NIFUL. Y por otro lado, si aplicamos NIF para pymes, entonces debemos estar claros con esos principios esenciales fundamentales. Debemos entender qué es esencia económica, debemos entender qué es de costo, debemos entender qué es devengado, debemos entender qué es comparabilidad. O sea, esos principios fundamentales deben estar en nuestra cabeza. Dos, debemos saber qué es medir, medición inicial. Y nosotros debemos entender que la medición inicial es simplemente un proceso de valoración de la transacción. Y aquí básicamente tenemos dos políticas que van de la mano, que son costo y valor razonable. Recuerden que en el Ecuador realizamos en un 99.9% todos contabilidad general. No tenemos contabilidades muy especializadas o diferentes, pero sí, o sea, el marco conceptual, la medición inicial, y yo diría que la medición inicial nos equivocamos muy poquito, pero cuando llegamos a la medición posterior, que no es más que el valorar en la fecha del balance sus activos y pasivos, en donde estamos fallando. Porque aquí sí, en la fecha del balance tenemos que recurrir a una variabilidad de políticas. Sí que tenemos que seleccionarlas. Por ejemplo, si hablamos de instrumentos financieros, vamos a tener una política de costo, vamos a tener una política de costo amortizado, vamos a tener una política de costo menos deterioro cuando hablamos de cuentas por cobrar, vamos a hablar de valor presente, en inventarios vamos a hablar de valor neto de realización, vamos a hablar también en instrumentos financieros de valor razonable. O sea, bueno, ya tenemos una variabilidad de políticas que tenemos que conocer para poder hacer un buen cierre de año. Y otro aspecto que yo digo que también es fundamental, aparte de entender los principios esenciales, la medición inicial, la medición posterior, es la baja. Debemos entender de que salvo por aquí una excepción en las NIFUL, que son los activos de vida infinita, los activos intangibles de vida infinita. Por ejemplo, en pymes no existen activos y pasivos de vida infinita. O sea, los activos en un momento se tienen que recuperar y los pasivos se tienen que pagar, así de sencillo. Entonces debemos entender también eso. O sea, debemos mirar las reglas, debemos mirar la política contable para saber en qué momento dar de baja un activo, en qué momento dar de baja un pasivo. No puede ser que uno encuentre a veces partidas en los estados financieros, anticipos que se debieron haber liquidado dentro de los 12 meses siguientes y que ya están 3, 4 años en la contabilidad. O sea, eso ya no tiene mucho sentido. Hace rato que perdieron flujo de caja, hace rato que se deterioraron y que tenían que haber sido ya reconocidas esos efectos en los estados financieros. Principios fundamentales a tener en cuenta: costo, siempre son principios que yo los debo saber. Valor razonable, que es el precio en esencia que tiene la transacción, un bien o un servicio en un mercado, en donde existen compradores y vendedores informados, ¿sí? Es el precio que un tercero está dispuesto a pagar por los bienes o servicios que se comercializan. El concepto de devengado y desde luego la esencia económica. Recuerde que de acuerdo a la esencia económica de la transacción, vamos a determinar cómo vamos a debitar o cómo vamos a registrar la misma. De acuerdo a la esencia económica de la transacción, por ejemplo, en ingresos,
determinamos el momento en el que vamos a reconocer el ingreso, sin un punto del tiempo, a través del tiempo. Entonces, sí es importante que entendamos la esencia económica de la transacción. Y yo digo que aquí, en este temita de identificar la esencia de una transacción, todavía estamos fallando. Yo creo que aquí quienes somos educadores debemos fortalecer, yo digo, el conocimiento para que esos chicos que están aprendiendo contabilidad entiendan e identificar la esencia económica de las transacciones y no se equivoquen. Claro, ya cuando miramos temas específicos que trae este cierre, por un lado tenemos, por ejemplo, la medición de las existencias. Recuerde que por efectos del COVID, la probabilidad de que nuestros inventarios hayan perdido flujo de caja es alta. Recuerde que la probabilidad de que ya no recuperemos a través del precio de venta el valor de esos inventarios es alta. Entonces, en ese sentido, yo creo que la medición de las existencias en la fecha del balance, fundamental. Y recuerden que los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable según cuál sea el menor. O sea, ¿cuál es la idea? Que el precio de venta me permita recuperar el costo de estas existencias. En ese sentido, la probabilidad de que a la fecha del balance los inventarios hayan perdido parte del flujo de caja del activo o hayan perdido la totalidad del flujo de caja, o se haya perdido la totalidad del flujo de caja de ese activo, es alta. O sea, el costo de los inventarios puede en esencia no ser recuperable. ¿Sí? Estos pueden encontrarse dañados o puede ser que se hayan deteriorado de forma parcial o total. O sea, esa es una probabilidad que ya está implícita en la forma de hacer negocios. ¿Sí? Sería ideal que, por ejemplo, una empresa, todos los inventarios que compre los comercialice. Yo digo, sí, eso es el mundo perfecto. Pero hay compañías que por más esfuerzos que hacen para vivir en el mundo perfecto, no siempre pasa. Entonces, no siempre esos inventarios terminan comercializándose. Y en el tiempo se pueden volver obsoletos, se pueden dañar, sí, o simplemente pueden haber perdido precio. Sí, ya no se pueden vender por el precio que yo esperaba comercializarlos. En algunos casos, esas rebajas del precio pueden ser mayores a los, ¿cómo se llama? Al costo que yo tengo registrado en libros. ¿Cómo hacer estas pruebas de deterioro? Definitivamente en inventario se tienen que hacer partida por partida, línea por línea, productos o por servicio. Yo diría que aquí hay que hacer tres pruebitas fundamentales, o sea, una prueba que nos permita comparar en la fecha del balance el costo en libros del inventario con el valor neto de realización. Recuerde que el valor neto de realización no es más que su precio de venta estimado menos costos de terminación y menos gastos de venta. El propósito de esta prueba definitivamente es identificar si es que el inventario ha perdido buscamos si es que deterioro es, por ejemplo, las pruebas de rotación. A veces cuando hacemos estas pruebitas nos encontramos que el inventario no rota desde hace 2 años, no se rota desde hace 3 años y claro, y ahí uno se queda asombrado. ¿Y cómo puede ser que tengo un inventario que está 3 años en la contabilidad y siga ahí, desperdiciando recursos financieros valiosos para la empresa? Bueno, y otra prueba que sobre todo en inventarios perecibles es muy importante es todo lo que tiene que ver con la caducidad. Para que tengan una idea, si es que yo soy un laboratorio farmacéutico y vendo medicamentos, un medicamento que está a 1 año de su vencimiento ya no puede comercializarse. Y no porque no se pueda vender, simplemente porque nadie lo compra. Ninguna farmacia, ninguna cadena de farmacias, ninguna cadena de nada compra un medicamento que está muy cerca de su vencimiento. No, nadie se arriesga. Entonces yo digo, medicamentos a 1 año de su vencimiento, ya, eso es una pérdida total para ese laboratorio farmacéutico. Entonces hay que hacer estas 3 pruebitas que son muy importantes: BNR, rotación, caducidad, y desde luego hay otra prueba contable que es fundamental, que es la observación física, que nos garantiza la existencia, la integridad del inventario. Hoy, por ejemplo, en este 2020 que cerró, si hay un problema que tuvimos fue esa, la toma de los inventarios. Tuvieron que hacer muestras más pequeñas
En otros casos se planificaron inventarios vía, de forma electrónica, vía Zoom, eh, ya preveyendo de lo que se venía. También se planificaron inventarios parciales. eh, Se dividieron el inventario, la bodega se dividió y parcialmente se fue tomando todo el inventario todos los meses. Bueno, se planificaron, se hicieron algunas cosas para paliar de un poquito ese efecto en los estados financieros. Pero yo estoy seguro que al aplicar estas pruebas, ¿sí? Con seguridad, eh, vamos a, con seguridad va a existir un deterioro, o sea, algo de flujo de caja se va a ver perdido. Claro, siempre debemos tener en cuenta para hacer estas pruebas, las estimaciones, que son estimaciones, debemos tener en cuenta la evidencia disponible, los hechos posteriores que ya conocemos hoy, por ejemplo, y que confirman estas estimaciones que vamos a registrar en la fecha del balance, cuando hablamos de materia prima, costos de reposición, evaluación subsiguiente. Y yo simplemente para mostrarles un poquito, por aquí tenía un modelo, si no me equivoco, este es no es este, aquí tienen un modelito, por ejemplo, que se utiliza normalmente para hacer BNR, ¿sí? Lo que buscamos es simplemente comparar el costo del inventario con el del valor neto realizable. Esta son estimaciones muy importantes. La contabilidad, los contadores, de alguna manera deben establecer, o sea, estos modelos, ya sea en un Excel, ya sea en el sistema, en el mismo ERP, pero tienen que buscar la forma de que la tecnología les ayude a generar estas verificaciones que son muy importantes. Ya muchos sistemas de ERP traen ya pruebas de rotación incorporadas y desde luego las pruebas de caducidad se basan en las fechas que tienen los lotes y podemos estimar el vencimiento sin ningún problema. Otro aspecto que también es importante, permítanme regresarme acá, son los instrumentos financieros. Yo digo sí, o sea, la norma establece básicamente tres modelos para medir a los instrumentos financieros, que son costo amortizado, a los instrumentos financieros básicos, me recuerdo, valor razonable con cambios en resultados y valor razonable con cambios en ORI. Si usted aplica NIB para pymes, solo puede aplicar costo amortizado y valor razonable con cambios en resultados. Esta categoría de valor razonable con cambios en ORI es solo para quienes aplican NIB. La NIB establece entonces estos tres modelos también para los instrumentos financieros básicos, que sería costo menos deterioro para activos financieros, este es el modelo del costo, costo amortizado, si cuando estamos hablando de préstamos, y desde luego valor presente en el caso de acuerdos de financiamiento. Pero yo digo, bueno, cuando registramos un instrumento financiero, sobre todo un instrumento financiero básico, ejemplo, una cuenta por cobrar un préstamo, como que difícilmente nos equivocamos. Los controles internos que tienen ya las organizaciones evitan que eso suceda. O sea, siempre registramos la transacción por el valor razonable, ¿sí? De la contraprestación que se espera recibir o por recibir. Consideramos los efectos de los costos de la transacción si es que estuviesen, entonces yo creo que ahí no va el problema. Yo digo, el problema está en la medición, o sea, en la fecha del balance. Cuando los instrumentos financieros en la fecha del balance deben estar medidos a un precio justo. Recuerde. Entonces, claro, cuando hablamos de precio justo para activos financieros, normalmente viene a ser el precio de venta que estos tendrían si en la fecha del balance fuesen vendidos. Y cuando hablamos de precio justo para pasivos financieros, bueno, prácticamente viene a ser el precio o el valor que la entidad tendría que pagar si en la fecha del balance cerrara sus puertas. Como que yo digo que como que valorar los pasivos es mucho más sencillo. Porque si yo tengo una factura por pagar a un proveedor de 10,000 y me hago la pregunta, bueno, y si en la fecha de balance liquido, ¿qué valor tendría que pagar? Entonces los 10,000. Es como que los pasivos quedan valorados por su costo, entonces ya está, no viene el problema. Pero cuando nos encontramos con partidas por cobrar, por ejemplo, con cuentas por cobrar comerciales, para poner un ejemplo sencillito, entonces ahí es otro problema. Si yo salgo a vender una factura que
se generó en junio y que tenía 30 días de crédito y yo ya estoy a diciembre y no ha pagado, entonces ya está vencida 180 días, ¿sí? De julio a diciembre, 6 meses, 180 días, y yo salgo a vender esa factura en la fecha del balance, entonces ahí viene la pregunta, o sea, ¿alguien me pagará el precio, el costo como precio o me aplicarán un descuento? Pues claro, ahí viene el tema de valoración, es muy importante. Bueno, y para poder valorar el instrumento financiero, entonces tenemos que seguir, tenemos que aplicar una política, recuerde, que normalmente aquí los instrumentos financieros que se clasifican como corrientes, en el caso de los activos financieros, se van a medir por su importe no descontado menos esta palabrita, deterioro. O sea, el costo menos el deterioro viene a ser igual al precio justo, al precio de venta que tendría ese instrumento financiero a la fecha del balance. Y claro, acá, para encontrar deterioro, entonces ya tenemos dos modelos. O sea, como que ya no es tan sencillito. O sea, quienes aplican NIT para pymes tienen que basarse en un modelo de pérdida incurrida que se basa en evidencia objetiva. Y claro, y quienes aplican NIT full, en cambio, tienen que basarse en un modelo de pérdida esperada. Y ahí vamos a tener dos modelos. Normalmente las entidades financieras van a aplicar un modelo general y mientras que las compañías comerciales, quienes solo tienen cuentas por cobrar comerciales y cuentas por cobrar por arrendamientos, normalmente aplican un modelo simplificado. ¿Sí? Eso es el asunto. Pero claro, elaborar un modelo de evaluación de deterioro requiere que se modifiquen procesos tecnológicos, requiere de diseñar e implementar un proceso de evaluación del riesgo de crédito, ¿sí? Que va mucho más allá, a lo mejor, del conocimiento que pueda tener sobre el tema el contador. No, aquí ya en algunos casos tenemos que recurrir a especialistas en crédito, que normalmente lo tienen todas aquellas entidades que aplican NID, aquellas entidades que son de tamaño mediano a grande. El problema son en las empresas chiquitas. Entonces, claro, una entidad registrará una pérdida por deterioro en resultados cuando existe evidencia de deterioro. Existe evidencia objetiva de deterioro cuando la cartera se encuentra vencida, hay dificultades financieras del deudor, la cartera ha sido refinanciada o reestructurada, el deudor ha quebrado, ya no se lo ubica en ninguna parte, y bueno, desde luego cualquier otra información que aporte evidencia objetiva de deterioro. Recuerde que la evaluación, la norma requiere que en el caso de las pymes, para créditos significativos sea hecha una a una, y para créditos no significativos puede ser una evaluación igual individual o se pueden agrupar bajo características de riesgo similares. El deterioro se define como la diferencia que existe entre el valor en libros del activo y el precio de venta que éste tendría si en la fecha del balance fuese vendido. ¿Sí? Básicamente. Luego tenemos este modelo de deterioro para full, que ya es diferente, en donde ya vamos a tener que hacer una evaluación un poquito más técnica, donde ya tenemos que aplicar, yo digo, modelos matemáticos, hay que hacer cálculos un poquito más complejos. Y claro, y tiene que ver ya con el tema de la pérdida esperada. Bueno, que es un modelo desarrollado realmente por Basilea, incorporado por la Fundación MIP. Este modelo se basa en tres etapas. En etapa 1 hacemos una evaluación de la pérdida esperada para los 12 meses del activo. En la etapa 2, si es que ha habido un empeoramiento en las condiciones del crédito, entonces se hace una estimación de deterioro para la vida esperada del instrumento financiero. Y desde luego en la etapa 3, cuando ya existe evidencia objetiva de deterioro, ya es una evaluación one-to-one. Yo diría que la etapa 1 y 2 no es más que un cálculo global. Pero yo digo para los bancos, que son las entidades que cuentan con mayor tecnología en el mundo, como que es mucho más sencillo. O sea, los bancos cuentan con especialistas de todo tipo. Cuentan con matemáticos, con actuarios, con economistas que están haciendo eso justamente, evaluaciones de riesgos, que están haciendo evaluaciones, que están creando score de crédito, que son sistemas de evaluación.
Entonces, para ellos hacer eso es muy sencillo, por toda la tecnología y recursos que cuentan. Pero claro, para una compañía comercial pequeñita, hacer una evaluación de pérdida esperada bajo el modelo general, como que puede resultar costoso. Entonces, no es muy usual. Así que lo que aplicamos es una versión simplificadita, ¿sí? Que es la opción que nos da, que es básicamente estimar la pérdida esperada para la vida esperada del instrumento financiero, eh, y ya está. Esta es una evaluación, hay en el mercado, uno ya puede encontrar en el internet inclusive varios modelos, varias formas para poder construir estos modelitos de pérdida esperada, que pueden ser ya utilizados por las empresas. Luego, quisiera hablarle rápidamente, en honor que ya estamos contra el tiempo, un poquito de los efectos que nos vamos a encontrar en los ingresos. Recuerde que cuando nosotros miramos la definición que trae el marco conceptual, estos ingresos no es más que una entrada de beneficios económicos que produce un incremento en el valor de los activos, una disminución en el valor de los pasivos y un incremento en el valor del patrimonio. Claro, para registrar un ingreso debe ser probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la empresa y desde luego que este se pueda cuantificar. Ahora, claro, desde la visión de la NIF, de la norma de la NIF 15 de la sección 23, para yo reconocer el ingreso, entonces debo tener una certeza razonable de que no va a existir un descuento en el futuro, no va a existir una devolución o no va a existir un pago de garantías, o que voy definitivamente a cobrar el ingreso. Ahora, claro, cuando esa certeza no existe, o sea, cuando la probabilidad de descuento, de devolución es alta, entonces esos efectos ya tienen que quedar estimados en la fecha del balance. ¿Sí? Y hoy más que nunca tenemos que hacer estas pruebas de descuentos, ¿sí? Tenemos que hacer estas pruebas de devoluciones, de pagos de garantías, y mirar cuál es el impacto que van a tener en los estados financieros. Y no solo de aquellas compañías que venden bienes, sino también de aquellas compañías que venden servicios. O sea, cualquier rebaja que se pueda generar al ingreso futuro, al ingreso que yo estoy registrando hoy, pues tiene que estar ya provisionada, porque afecta este ejercicio económico, porque aplicamos ese principio de vengado. Entonces, claro, en NIF 15, el principio fundamental del reconocimiento del ingreso se basa en 5 pasos: en identificar el contrato, 2, identificar las obligaciones de desempeño que vamos a tener que transferir al cliente, y desde luego esta partida que es clave, determinar el precio de la transacción. Y justamente dentro de esta parte del precio de la transacción nos vamos a encontrar, ¿sí? Nos vamos a encontrar con lo que estábamos hablando, que forma parte del precio variable, que son los famosos descuentos, ¿sí? Los famosos devoluciones que tienen que ser estimadas. Otro aspecto que hay que tener en cuenta también acá cuando estamos mirando los ingresos son los pasivos por ingresos diferidos o los pasivos contractuales, si es que hablamos desde el punto de vista de la NIF 15. Recuerde que la contabilidad ya no se lleva en base a la forma tributaria. Usted debe entender hoy que factura no es igual a ingreso, factura es igual a IVA. Debemos entender que una factura puede representar un ingreso, puede representar un pasivo. Y cuando yo emito una factura, ¿sí? Eso es algo que usted debe entender, y todavía no he prestado ningún servicio ni he transferido ningún bien, entonces a eso se le considera como un ingreso no devengado, y lo que tenemos es simplemente un pasivo por ingreso diferido. Lo que tenemos es un pasivo contractual. En la fecha del balance yo tengo que tener esto, la certeza de que todo lo que yo he facturado, si es que está registrado como ingreso, realmente correspondan a ingresos devengados, porque si no cometemos errores. Y hoy facturamos, no hemos transferido ningún bien, no hemos prestado ningún servicio, pero registramos un ingreso y eso no puede darse. Para que exista un ingreso devengado, entonces debe existir un costo asociado, ¿sí? A ese ingreso. No, recuerden que no puede existir ingreso sin costo asociado. Entonces, si yo no he prestado el servicio, no tengo los costos. Si yo no he transferido el bien, no tengo los costos. Y si yo lo único que he hecho es emitir una factura, entonces lo que tengo es un ingreso diferido. Acá
hay que hacer una prueba en la fecha del balance para verificar que todo lo facturado realmente corresponde a ingresos. Y si hay algo que todavía no ha sido prestado, no ha sido los bienes transferidos, entonces recuerde, eso es un pasivo y así debe quedar replicado. Por otro lado, tenemos los famosos ingresos provisionados, que en cambio es lo contrario. En cambio, yo ya transferí el bien, yo ya presté el servicio. Lo que no he hecho simplemente es la factura. Y aquí, sobre todo en servicios, tenemos un impacto grande. Porque recuerde que en los servicios el ingreso se registra a través del tiempo. ¿Sí? Entonces, si yo me contrata para prestar un servicio en diciembre y este servicio termina en enero, entonces parte del ingreso yo lo voy a tener que dejar registrado en diciembre, en el año 1, y la otra parte en enero, en el año 2, independientemente de que no lo haya facturado. Si yo tengo que aplicar aquí el método de avance de obra tal cual como está establecido en la sección 23 de la NIP para pymes, o de acuerdo a lo que establece NIP 15. Entonces, acá vamos a tener que registrar eso, provisiones de ingresos. Yo voy a tener que registrar un ingreso por el hecho de que ya tengo el costo, porque recuerde que no puede existir un costo sin ingreso. Y muchas de las glosas y errores tributarios que se generan hoy en día es porque no estamos aplicando bien este principio. Entonces debe tener en cuenta eso. ¿Sí? Ingreso de vengado es igual a bien transferido, servicio prestado. Sí, eso es algo que ya cabe en la cabeza porque el fisco nos dice lo mismo. Entonces hay que registrar esos ingresos. Y para terminar rápidamente, hoy uno de los temas fundamentales que tenemos es en la propiedad, planta y equipo, lo que estábamos hablando hace un ratito. Bueno, hay dos modelos que ya le escuchamos a la doctora en la conferencia anterior, el modelo del costo, el modelo de la revaluación. El modelo del costo, nuestros activos posterior al reconocimiento inicial se miden al costo menos depreciación y menos deterioro. El modelo de la revaluación se mide en cambio el valor revaluado menos depreciación y deterioro. Pero, ¿cuál es aquí el tema? Aquí el tema fundamental es el deterioro. O sea, definitivamente, por COVID, yo creo que muchas fábricas, muchos emprendimientos que cuentan con inversiones importantes en activos fijos y que han visto sus ingresos disminuidos considerablemente, ya sea por caídas en los precios de venta o simplemente porque ya los flujos de ingresos no dan. Entonces, yo creo que hoy una responsabilidad muy grande es encontrar el importe recuperable de esas inversiones y determinar si es que estos han perdido o no han perdido flujo de caja. Yo creo que hoy más que nunca vamos a tener que hacer evaluaciones en aquellas empresas en donde exista evidencia objetiva de deterioro en las diferentes unidades generadoras de efectivo que tengan. Yo creo que ya no nos podemos escapar de esto. El deterioro en propiedad, planta, equipo para muchas compañías sigue siendo todavía un tabú, pero no, ya no puede ser un tabú. O sea, si es que yo como empresa perdí la capacidad financiera de recuperar mis inversiones y a través del precio de inventa por las condiciones económicas actuales tampoco los puedo recuperar, entonces no le podemos engañar a la contabilidad y debemos registrar un deterioro. Muchas gracias y quedo simplemente para contestar las preguntas. ¿Sí? Muchas gracias al doctor Antonio Trujillo. Felicitaciones su destacada participación en este primer Congreso Internacional Virtual de Contabilidad. Bueno, las preguntas son muy variadas, de diferente índole respecto a este tema, que es las NIF en el cierre del año con efectos COVID. Doctor, una inquietud en forma general. Estos efectos que nosotros los estamos percibiendo durante todo este tiempo de pandemia, ¿cómo puede afectar directamente ya a una empresa en años posteriores? Muy buena pregunta, doctor. Sin duda alguna, estos efectos que se están reflejando ya en los estados financieros de las organizaciones, en algunos casos que han sido negativos, están produciendo, como yo digo,
reducciones importantes en el patrimonio, o sea, las pérdidas han sido en algunos casos significativas, y hay algunas compañías que inclusive han visto comprometida su continuidad en el tiempo. Y claro, han tenido que, la superintendencia de compañías también ante esa situación, ya ha visto cómo minimizar un poquito el efecto de eso y ya están modificando, como digo, sus leyes, sus reglamentos para poderle dar espacio a las compañías de que salgan de ese causal de disolución que van a quedar algunas. Ahora, por otro lado, recuerde que muchos de estos efectos financieros se traducen en provisiones, en estimaciones contables que se tienen que hacer y sobre todo que tienen efectos impositivos importantes. Entonces, para poder aplicar y manejar bien estos efectos que vamos a tener en el año corriente y poder recuperar en el futuro los efectos impositivos que se van a generar en este año por estas estimaciones contables, el manejar los impuestos diferidos tanto desde el punto de vista de las empresas pequeñas y medianas como de las empresas grandes que aplican IPUL es muy importante. Y yo creo que eso la expositora que viene a continuación nos va a hablar perfectamente de cómo manejar esos enlaces y cómo minimizar un poquito esos efectos. Claro, porque yo voy a tener que reconocer hoy una estimación por deterioro en inventario, a lo mejor hago una previsión de $300,000 y eso va a tener un impacto fiscal, porque para propósitos tributarios es un gasto no deducible. Pero claro, que va a generar una diferencia temporaria, ¿sí? Deducible, que va a generar un activo por impuesto diferido, donde yo voy a reconocer el derecho que tengo a recuperar en el futuro ese valor que estoy registrando hoy, esa generación. Entonces, hoy yo creo que un efecto muy importante del cierre de año es sin duda alguna, aparte de todas estas estimaciones contables que vamos a realizar, van a ser también el manejo de los impuestos diferidos, tanto de la sección 29 de la NIC para pymes, como de la NIC 12 de las NIFUL. O sea, recuerden, por suerte la autoridad tributaria entendió qué son los impuestos diferidos, y yo digo ya prácticamente la mayor parte de diferencias temporales ya están registradas. O sea, al fisco solo le falta aceptar la cartera, el deterioro de cartera, y con eso ya tendríamos todos. Yo creo que ya no había que pedirle más al fisco. Fundamentalmente, sí, o sea, los efectos sí están ahí. Muchas gracias, doctor. Destacada su participación. Hay comentarios excelentes, no solo de nuestros estudiantes, sino también de nuestra fraterna de la Universidad de los Andes de Venezuela, que están felicitando su destacada participación, su ponencia muy clara. Esto Muchas es lo gracias. que nosotros queremos, que todo llegue y sea lo más concisa posible para que nuestros estudiantes y todos los participantes pues se nutran de conocimientos de estos temas que son muy valiosos en la actualidad. Reitero, doctor, mi felicitación a nombre de las autoridades de las dos universidades y queremos expresarle nuestro agradecimiento a través de un certificado que lo vamos a presentar y que oportunamente los llegará en físico. La Universidad de las Fuerzas Armadas SPC de la Tacunga confiere el presente certificado al señor Magíster Antonio Trujillo por su valiosa participación como conferencista en el primer Congreso Internacional Virtual de Contabilidad con el tema Las NIF en el cierre de año con efectos COVID, realizado por la institución del 3 al 5 de marzo del 2021. La Tacunga, 3 de marzo del 2021, firman ingeniero Julio César Tapia León, director del Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y del Comercio, ingeniero Germán Erazo, encargado de la Unidad de Educación Continua de SPC de la Tacunga, ingeniero Pepe Ibáñez, teniente coronel especialista, jefe académico de la SPC de la Tacunga, ingeniero Dielo Jiménez, teniente coronel de Estado Mayor, director de la Universidad de las Fuerzas Armadas SPC de la Tacunga. Este certificado en reconocimiento a su destacada participación en el primer Congreso Internacional